Padre Celestial, Rey del universo, maravilloso, exaltado sea tu santo nombre. Maravillosas sean todas tus obras, Señor, que has hecho para este planeta, Padre. Amado Rey, como dice nuestro maestro Pablo Maranata, vienes pronto, Señor. Señor, haz de nosotros esas personas que tú quieres que seamos cuando tú llegues, Señor. Que tú quieras que una cena, una Ana, una Aura, Señor, una Zula, Padre, estén en ese con nivel de conocimiento y acción que tú quieres que estemos para cuando tú llegues, Señor. No pasemos vergüenza delante de ti. Haznos de esas personas que tú quieres que seamos. Señor, forma en nosotros esos seres, Señor. Así sea una sombra de lo porvenir, Padre. Amado Rey del universo, gracias por esta semana más. Gracias porque no perecimos. Gracias porque nos diste en abundancia un alimento, un techo, una vivienda, Señor. Gracias, Padre. Solamente te damos gracias, Señor. Ahora te pedimos que hables a través de tu siervo y que nosotros entendamos a la perfección y aún más allá, Señor, lo que tú quieres decirnos a través de este estudio, Padre. Gracias por este privilegio. Gracias por revelarnos nuestra verdadera identidad. Te alabamos y te glorificamos. En tu poderoso nombre, Yeshua HaMashiach, Príncipe de Paz. Amén. 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 Entonces, estamos ya al final de la serie de los últimos tiempos. Hemos atravesado muchos estudios, pero en sí, eh, la escena primordial bíblica acerca de qué es lo que va a estar pasando durante el tiempo de la tribulación es este estudio de hoy. Ya hemos descartado cosas que hemos aprendido, doctrinas erradas como la del rapto antes de la tribulación de 7 años. Eh, no que no va a haber un rapto, pero como nos han enseñado acerca de ese rapto está totalmente equivocado. Entonces, no hemos estudiado ciertos detalles, sino el formato global entero de qué cosa está sucediendo y qué tenemos que hacer aquí en los últimos tiempos. Estamos justo una semana antes de las fiestas del otoño, lo cual vamos a estar celebrando, que son proféticas acerca de esa segunda venida y de lo que va a estar pasando. Sí, entonces, hoy vamos a estar mirando el Éxodo. Y no el Éxodo que ya sucedió, sino el éxodo que va a estar sucediendo pronto. Ese éxodo en sí es lo que el Padre tiene planeado para su pueblo, para guardarlos. Y eso lo vamos a entender hoy. Entonces, la pregunta es, ¿dónde voy yo a estar durante ese tiempo profético? ¿Voy a estar dentro de la voluntad perfecta del Padre? Si es así, yo voy a ser parte del reino milenial, reinando con Yeshua por 1000 años, parte de ese sacerdocio real. Si no es así, yo no puedo reclamar ese sacerdocio que está preparado, ese lugar, ese hogar que Él está preparando para nosotros, pueblo de Dios, durante ese tiempo. Ya hablamos acerca de la Babilonia que habla la palabra, no la que fue, tampoco la que es, aunque sí está ya en existencia, sino la que va a ser, de la cual tenemos que salir, ¿sí? Y no quiero tomar mucho tiempo sobre esto, pero ya vimos como esa Babilonia estaba fundada sobre principios bíblicos. Ya vimos Jeremías 51, Apocalipsis 18, verso tras verso, que habla acerca de esa Babilonia
que era, pero ya se ha convertido en algo corrupto. Isaías 47, acerca de los encantamientos que ha hecho para toda la tierra, la hechicería que en sí habla de la farmacia, de la farmaquía, que ha vendido a todo el mundo, ¿sí? De ese negocio de la salud con la cual ha controlado muchos de los pueblos, de los que estudian las ciencias, como la ciencia se ha convertido en algo corrupto, que ya ni siquiera podemos mirar a las estrellas y ver a nuestro Elohim, a su gloria, a su majestad, porque la ciencia lo ha acaparado y ha inventado cosas que no son. Vemos que hay un pueblo de ovejas descarriadas, ¿sí? Que están vagando por los montes según las escrituras. Ahora, ¿quién es ese pueblo? Vimos las estadísticas y estamos hablando de un país específicamente. Miren, 85% que no hay verdades absolutas. ¿Dónde encontramos verdades absolutas? En la Biblia. Al desechar, descontinuar la creencia en verdades absolutas, estamos diciendo que la Biblia no es la verdad. 87% de los estadounidenses ya no creen en los 10 mandamientos, en todos. No creen que la salvación viene a través de Yeshua. No creen en la presencia literal del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. 42% creen que Jesús pecó. En otras palabras, como dijo Obama en uno de sus mensajes que dio, los Estados Unidos ya no es un pueblo cristiano. Es un pueblo compuesto de muchas religiones. ¿Sí? Entonces, vimos que hay pautas en el libro de Daniel que nos indican ciertas cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para escapar las cosas que vienen a quién, a esa Babilonia y a todo el mundo. Todo el mundo, el globo ese redondo que vemos como mundo, ¿verdad? Entonces, vimos ese plan, como parte de ese plan, no contaminarse, quedar en pie, los que estuvieron en el estudio saben lo que estamos hablando, y velar y orar, que, ¿cómo? Abiertamente, ¿sí? Y sabemos que Daniel y sus amigos dijeron, no me contaminaré, ¿con qué? Con las golosinas que me ofrece el rey de Babilonia. Perfecta enseñanza. Que tenemos que decirle no al adulterio, ¿verdad? Permanecer en pie cuando nos enfrentamos a otro Dios y no arrodillarnos, ¿verdad? Capítulo 3 de Daniel. Y no ser FBI, ni la CIA, ¿verdad? Agente secreto que nadie sabe a qué Dios seguimos, quién es nuestra cabeza. En otras palabras, tener una relación abierta con nuestro Mashiach, ¿verdad? ¿Cuántos han visto esas parejitas que todavía son jóvenes y no quieren que nadie sepa que están saliendo? Sí, a veces hacemos eso nosotros mismos también. Entonces, ¿cuál es ese plan de sobrevivencia que está en Daniel? Básicamente, hacer la voluntad perfecta de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Guardar los mandamientos y hacer lo que a la escondida, no abiertamente, para que todos vean que lo hacemos por nuestra fe en Yahushua, no para que Yahshua me dé nada,
no es para ganarme algo, ¿sí? ¿Cómo sabemos? ¿Quién sabe lo que somos? ¿Sí? ¿Te conocen como seguidora de Yahushua el Mashiach o no? ¿Quién eres tú? Dependiendo en cómo respondes a esa pregunta, lo que Yahushua, lo que el Padre va a hacer contigo durante estos tiempos. Vamos a ver. ¿Cuántos pueblos hay? Uno. ¿Cuántos rediles hay? Uno. No hay dos. No hay uno que fue reemplazado por otro, ¿verdad? Entonces, ya como hemos estudiado eso, vamos a tomar lo que hemos estudiado y fabricar paredes sobre esos fundamentos. ¿Qué dijo Yahushua? Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, pero hay ovejas que no son ovejas perdidas. No, no están perdidas. ¿Quiénes son? Se llama Israel. Israel es el redil. ¿Y qué de las ovejas perdidas? ¿Hay ovejas perdidas? Sí. ¿Cómo se llaman? Gentiles. Ahora, si son gentiles y están perdidas, no son parte del redil. Por lo menos no todavía. ¿Por qué? Porque hay solo un cuerpo, un espíritu, Efesios 4:6, una misma esperanza, una vocación, un Adón, un Señor, una fe, un bautismo, ¿sí? Un Dios y un Padre de todos. Pero ¿quiénes son los todos? El redil, el Israel, ¿sí? Pero ¿qué dijo Yeshua? También tengo otras ovejas. ¿Cómo se llaman esas otras ovejas? Gentiles, que no son de este redil. Israel, aquellas también debo traer. ¿Por qué las tiene que traer? Para que sean parte del redil. Y oirán mi voz. ¿Y habrá cuántos rebaños? Un rebaño que se llama Israel y un pastor Yahushua. No hay ninguna otra forma de entender estos versos. Otras ovejas, pero solo un redil. Tenemos que entender esto, porque si no sabemos quiénes somos, ¿cómo llegamos a ser un redil? Se llama la reconciliación. No hay solo una reconciliación con el Padre, hay otra reconciliación. ¿Cuál es? Donde estas dos partes, dos grupos, se unen para hacer ¿cuántos grupos? Un grupo. Para esto, yo fui el apóstol Pablo hablando, constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Mashiach, no miento. Y maestros de los que gentiles, esas otras ovejas en fe y verdad. ¿Sí? Ahora, ¿estas otras ovejas se mantienen siendo gentiles? No, eso lo vamos a estar estudiando. ¿Qué cosa es la reconciliación? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Dios mismo, con el Padre mismo, por Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, aquí está hablando de dos reconciliaciones, una con el Padre. Si ya estamos reconciliados con el Padre, ¿tenemos que tener el ministerio de reconciliación? No, ya estamos reconciliados. Entonces, ¿qué cosa es el ministerio de reconciliación? Ir a ser un solo cuerpo, ¿sí? ¿Que se llama qué? Israel, un solo redil, un solo padre. Entendamos eso. Ya lo hemos
estudiado, pero tengo que enfatizarlo. No se puede enfatizar demasiado. Ahora llegamos a Oseas. Oseas 6:1. Vengan, volvamos a Yahweh. ¿Quién? Pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Ahora, esto no es un estudio acerca de los tiempos, eso ya lo hicimos, ¿sí? Pero tenemos que entender esta profecía. Judá será captiva 70 años. Y eso lo leemos en Jeremías y en Daniel. Pero ese es Judá. ¿Qué pasa con las tribus del norte? Recordemos proféticamente cuando estamos leyendo las escrituras, Efraín, samaritanos, gentiles, ovejas perdidas, son toda la misma entidad. Son los mismos. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando lean, recuerden esta imagen, porque se van a dar cuenta proféticamente cuando Yeshua le habla a la mujer samaritana, qué es lo que está pasando. Sí, la parábola del buen samaritano. Cuando la bendición sobre Efraín, cuando los dos palos, el palo de José, perdón, de Efraín, que está en la mano de José, ¿sí? ¿Por qué Efraín? Todo eso se va a aclarar si mantienen esto en mente. ¿Qué dice Ezequiel? Vamos a leer Ezequiel rapidito. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Entonces pon sitios contra ella. Dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio. Sitio quiere decir que hay un ejército rodeándola y que no pueden salir de la ciudad. Y tú la sitiarás. Esta es una señal para qué? Esas ovejas perdidas, la casa de Israel. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado. Bueno, es lo de los números, ya lo hemos repasado, los días. Pero entendamos que es con la iniquidad de Israel. ¿Qué es la iniquidad de Israel? El hecho de que no hemos guardado los mandamientos. Levítico 26, pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas, wow, su alma aborrece. ¿Cuántos han escuchado? No, ya eso ha sido, ¿verdad? ¿Y de qué están hablando? De los mandamientos, se han sido echados fuera, han sido abrogados, han sido, imagínense que según esa doctrina, el que eliminó los mandamientos del Padre fue el Hijo del Padre. No tiene ni sentido. Mis estatutos aborrecen, mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos. Cuando uno no pone los mandamientos por obra, ¿qué está quebrantando? El pacto. No tienen pacto con el Padre. Dios de pactos, ¿sí? Que cumple sus promesas. ¿Quién es el que no cumple? Yo. Y es hora que me ponga a cumplir el pacto que hice. ¿Sí? Y por mi parte, haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino. ¿Qué pasa? Si no obedecen, si no guardan los mandamientos, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán, sus enemigos la comerán. Y si aún no me obedecen, si ya que te caen enfermedades,
ya que trabajas y no ves el fruto de tu trabajo en tu vida y continúas en esa desobediencia, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Si anduvieres conmigo en oposición, ¿qué grupo anda con Yahweh supuestamente, pero en oposición? Y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más. No caigamos en eso. Entonces, vemos esta maldición sobre el pueblo de Dios. ¿Cuánta gente enferma hay? No debemos enfermarnos. De verdad. Es más, yo me estaba preguntando por qué me enfermé. Yo tengo catarro. No debo tener catarro. Nos dará vida, dice Oseas, después de 2 días. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. ¿Cuándo? En el milenio. Al tercer día. ¿Sí? Ahí tienen, día 1. Yahoshua, según Daniel, también confirma su pacto con muchos. Día 2. La dispersión termina en el día 2, 2000 años. Sí, el éxodo profetizado. Día 3, durante el día 3, la reunificación. Y aquí tenemos gráficamente, sí, Yahoshua confirma su pacto. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Sí? 2000 años después, comienza a darnos vida. ¿Dónde estamos? En ese momento, justo cuando Él va a comenzar a resucitarnos y comenzar a darnos vida. En ese día 3. Estamos. Entonces, número 15:15. Porque en esta congregación, estamos en el Antiguo Testamento y está la palabrita congregación. Si tradujéramos del hebreo al griego, esa palabra sería en la eclesia, la cual en la Reina Valera tradujeron iglesia, aunque no hay una iglesia global, no existe. Sí hay una asamblea, una congregación, un pueblo que se llama Israel. Y aquí lo vemos en Números 15:15, porque en esta asamblea, en esta congregación, habrá la misma ley. ¿De qué ley está hablando? Para ustedes, Israel físico, y para el extranjero, aquel que está afuera y vive con ustedes, pero es parte del redil. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Y el extranjero será tratado como igualito. No hay diferencia. El ministerio de la reconciliación para ser uno, ¿verdad? Pues estamos en unión. Dice Gálatas, somos hijos de Yahweh por medio de la fe, porque han sido sumergidos, bautismo, en Mashiach, han sido revestidos. Hay alguien que tiene mucho feedback, hay mucho ruido. Si pueden apagar los micrófonos, después si tienen preguntas, y creo que se va a ir sí, ahí se fue. Perfecto. Han sido revestidos con el Mashiach, en que ya no hay que ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con el Mashiach Yahoshua somos ¿qué? Uno. Pero ese uno, miren, es simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Israel, el Israel de la promesa, herederos de acuerdo al pacto.
¿Cómo nos eliminamos de ser herederos del pacto? Siendo desobedientes a ese pacto. Jeremías 11:16, Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello, lleno de hojas, perdón, y buen fruto. Ahora, con el rugido de una tormenta violenta, él le ha encendido fuego y sus ramas serán consumidas. ¿Quién es el olivo bello? Israel. Romanos 11:17, pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, las que eran bellas antes, pero por cuenta de una tormenta violenta han sido, ¿sí? Tú siendo olivo silvestre, fuera del olivo natural, si no eres parte del olivo natural, eres silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo ahora de esa rica raíz del árbol de olivo, el cual es ¿quién? Israel. Hechos 7:38, este es el nombre que estuvo en la asamblea, según la Reina Valera, eclesia. ¿Sí? ¿Cómo lo dice en la Reina Valera? Iglesia. Este es el nombre que estuvo en la iglesia de Israel. Imagínense la iglesia de Israel, la asamblea de Israel en el desierto, acompañado por el malaj, el ángel, que le había hablado, ¿dónde? En el monte Sinaí. ¿Qué está sucediendo aquí? Este es el primer mártir supuestamente de la iglesia. Se llamaba Esteban, lo iban a apedrear y él estaba dándole una charla, una prédica a todos los que lo iban a apedrear y diciéndole, nosotros estuvimos ahí desde el principio, desde que hicimos pacto con Yahweh en el monte Sinaí, nosotros somos esa asamblea. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Esas son las palabras. ¿Cuáles son las palabras vivientes? Las que fueron dadas ¿dónde? En el monte Sinaí. El hombre al que le fueron dadas las palabras vivientes. ¿Quién ejecutó esas palabras vivientes aquí en la tierra? Y a Joshua. Él las hizo, las cumplió. ¿Sí? Debemos de ya tener este entendimiento. Debemos ya entender que cuando leamos la palabra iglesia, la tachamos y ponemos asamblea o congregación. Estamos. Pero, Amén. Hechos 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, apóstol Pablo, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué cosa es apostatar de Moisés? No guardar los mandamientos, diciéndoles que no se circunciden y que no observen las costumbres que están escritas en la palabra. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo a esta acusación falsa? Porque Pablo nunca dejó de guardar los mandamientos, nunca le enseñó a los judíos que no tenían que guardar los mandamientos, ¿sí? Y siempre observó las costumbres escritas en la palabra. Le dijeron, apóstol Pablo, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, es la promesa del Nazareno, ¿sí? ¿Por qué? Para enseñarles a todos que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo dijo que no, hizo lo que le pidieron para enseñarles a todos que él también andaba, ¿qué cosa va a andar ordenadamente? Guardar la ley. Ahora, ¿qué cosa entonces andar desordenadamente? No guardar la ley, los mandamientos. Entonces, 1 Corintios 11:1 dice, traten de imitarme
Apóstol Pablo hablando, así como yo mismo trato de imitar. ¿A quién? A Yahoshua. Yahoshua cumplió todos los mandamientos, no quebrantó ni uno. Si lo vamos a imitar a Yahoshua o el apóstol Pablo como él imita a Yahoshua, ¿cómo vamos a andar ordenadamente y guardando la ley? Ahora, perdónenme por enfatizar esta porción, lo cual ya hemos estudiado, pero antes de entrar en el tema, tenemos que tener esto sumamente claro, porque ¿a quién va Yeshua a resucitar al tercer día? A los que andan ordenadamente guardando la ley. Amén. Estamos. Amén. Ahora, el tema de hoy. Llegamos. Y se le dieron a la mujer, Apocalipsis 12, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al donde desierto. Y ese desierto no es un desierto de arena, es un desierto de un lugar despoblado. A su lugar donde es sustentada por cuánto tiempo. El tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio. Tiempo y tiempos imitado un tiempo. 3 años y medio, ¿sí? Amén. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso podemos aplicarle muchos sentidos diferentes en lo espiritual. Entendámoslo y cuando lo veamos vamos a totalmente entender, no como en un espejo, sino vamos a verlo con nuestros ojos, cara a cara. Entonces, verso 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella. ¿Quiénes son los descendientes de ella? ¿Quién fue el hijo de la Yeshua. mujer? Yeshua. Nosotros somos nacidos por la sangre del Mesías y somos adoptados como hijos del Padre a través de él. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es ese grupo? Los que guardan mandamientos. Y lo dice ahí mismo, los que guardan los mandamientos de Dios. Esto ya no es Éxodo, ya no es Levítico, ya no es, ¿sí? ¿Dónde estamos leyendo? En la revelación de Yahoshua, así se llama este libro. Le han puesto Apocalipsis, pero se llama la revelación de Yahoshua. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahoshua, el Mashiach. Amén. Amén. Ahora vamos a leer, esos versos son sacados del capítulo 12. Vamos a darle un poquito más de contexto para ver si podemos entender esto. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Esta señal de la cual estamos hablando ya apareció en el cielo en el 2017. Esa es la señal celestial. Pero esto es algo que está apuntando a algo que va a suceder. Dice así, he aquí un gran dragón de escarlata. ¿Cuál es nuestro entendimiento acerca de quién es este dragón? La serpiente antigua. Que tenía que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y no vamos a entrar en toda esta simbología, pero recuerden, estamos dando la escena global, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sabemos que no son estrellas del cielo, ¿son qué?
ángeles. ¿Quién cayó con todos esos ángeles? ¿Sí? Ok, estamos. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Pero pudo? No. No. ¿Y qué hizo? Guerra contra los otros, ¿verdad? Los hijos, los otros hijos que nacen, ¿sí? Y dio a luz a un varón que regirá. ¿Qué quiere decir regirá? Tiene que ver con gobierno, ¿sí? Con vara de hierro, esto es Apocalipsis 12 todavía, a todas las naciones, que la palabra naciones, ¿cuál es? Goyim, gentiles. Toda nación que no es el pueblo de Dios, que no es Israel, se llama las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, ¿sí? Donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 3 años, 1260 días. Estamos. Están siguiendo. Amén. 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 ¿Y qué va a pasar con ese pueblo que hace las obras de Yahweh, que prevalece? Le daré autoridad sobre los gentiles. Las regirá con vara de hierro. Yeshua, esto es Apocalipsis 2. Eso viene directamente de una profecía que está en Salmos. Pide de mí y te daré los Goyim. ¿Qué cosa es un Goyim? Las naciones que no son Israel, los gentiles, por herencia. Y será posesión tuya todos los confines de la tierra. Tú los regirás, ¿cómo? Con mano de hierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante el milenio? Ser un pueblo de sacerdotes reinando con Mashiach. ¿Sí? Continuamos en el contexto de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿Nosotros somos parte de ese mundo? No. Padre, guárdalos del mundo, pero no los saques del mundo. Sí, esa fue la oración de Yeshua por nosotros, por sus discípulos. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ese enemigo en estos momentos? Delante del trono, acusándonos. Y hay un tema, cuando menciono esto, que siempre quiero mencionar este tema, y es una de las razones por la cual la palabra nos dice que no maldigamos a nadie. ¿Cuántos testigos hacen falta delante del trono para que un hecho sea hecho, sea un hecho verdadero? Los testigos. Y hay un testigo. Cada cosita que hacemos, el enemigo está de testigo, diciéndole al Padre: ve, mira lo que hizo este, mira lo que hizo fulano, ciclano, tus hijitos, mira cómo pecan.
enseguida que alguien abre la boca y confirma eso, ¿cuántos testigos hay? 2. ¿Y quién tiene que actuar? Viendo 2 testigos, Yahweh tiene que ser juez justo y obrar. Y por eso caemos bajo enfermedades, bajo maldiciones, por eso trabajamos a veces y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Esa es la razón. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y este es el que debemos decir, gloria a Dios cuando lo leamos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, pero hay una parte que no la entendemos a veces, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué testimonio? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén. Y ese dragón que ha sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya estos son los versos que leímos, estamos poniéndolo en contexto. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila. Esto haciendo una referencia a qué. ¿Dónde hemos escuchado eso de 2 alas? Ahora lo En vamos a el, ver en el, en el Éxodo, sí. Ahora lo en el vamos a Éxodo. ver. Ahora lo vamos a ver y vamos a ver por qué está puesto aquí, por qué está haciendo ese enlace. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿cuántos creen que la tierra nos va a ayudar en ese tiempo? Amén. ¿Cómo? Honestamente, Ella, yo no sé todavía, pero lo estoy estudiando a ver si de alguna manera el Padre nos da ese entendimiento antes que suceda. Yo sí creo que eso lo vamos a entender cuando suceda, pero bueno, si Él nos lo da antes, Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Malaquías. Eso fue Apocalipsis. ¿Entendieron el contexto y la escena que leímos? Entonces, ¿quién va a hacer eso? Yahoshua, nuestro Dios. No va a ser de nuestras propias manos. Vamos a ver su presencia obrando en nuestras vidas que nos va a llevar a el lugar de protección. ¿Dónde va a ser? En el desierto, definido como sea definido en ese tiempo. Entonces, verso 18 de Malaquías 3, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Entendieron? amén. Van a ver, Yahweh va a poner ya esa distinción. ¿Quién es el que sirve? El que obedece. ¿Quién es el que no sirve? El que no obedece. Isaías 46, verso 10, en el principio yo anuncio el fin. Ya ha sido anunciado. Él va a poner distinción. ¿Qué otra distinción hay entre quién es pueblo y quién no es pueblo? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos santifica? Los mandamientos. ¿No es parte de las oraciones que hacemos semanalmente? Bendito sea Dios, nuestro Elohim, quien nos Shabbat. santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado, ¿sí? Y eso ya ha sido proclamado porque el plan de quién va a
continuar sucediendo? ¿Nuestro plan o el plan de Dios? El plan del Eterno. Yahweh dice, mi plan permanecerá. Amén. Amén. Jeremías 23, por lo tanto, dice Yahweh, el día vendrá cuando la gente ya no jure, como vive Yahweh, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no se va a decir eso, sino, como vive Yahweh, quien trajo a toda la simiente de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todos los países donde los dispersó. Amén. Y los ha restaurado a su propia tierra. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo cuál es el ejemplo dado cuando nos sacó de Egipto? Ya eso no va a ser lo que vamos a estar celebrando, sino cuando nos lleve, nos Amén. reúna de nuevo. Pero eso no va a suceder ante una cosa muy especial. Ezequiel 39, versos 27 y 28. Esto será después que yo los haya traído de regreso. ¿De dónde? De los pueblos, y los haya recogido de las tierras de sus enemigos. Por lo tanto, siendo dedicado como santos, como kadosh, como apartados, por medio de ellos a la vista de muchas naciones. Hago la pregunta, ya que leí este verso, ¿somos agentes secretos? No. ¿O ven que hemos sido apartados, ¿sí? De medio de ellos, de medio de todas las naciones? ¿Lo ven en nuestras vidas? Verso 28. Entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, que Él es Yahweh nuestro Elohim, puesto que fui yo, Yahweh, que los causé ir al desierto, al destierro, entre las naciones, no a la tierra prometida, y que fui yo quien los reunió en su propia tierra. No dejaré a ninguno allá nunca más. Amén. ¿Cuántos pasos? Primero, al destierro. Van a ver que fui yo que lo hice. Van a ver que fui yo después que los reuní. ¿Sí? 1, que los causa ir al destierro entre las naciones. 2, que los reunió en su propia tierra. 3, no va a dejar ni uno fuera. Amén. Como el anuncio de los marines aquí en los Estados Unidos, no dejan ningún marín atrás, todos los devuelven, sea muerto, sea vivo. Esa es la promesa de los marines, el ejército acá de los Estados Unidos. Ezequiel 20, ahora vamos a ver lo que dice Ezequiel 20, después de leer todos estos versos acerca de este tema. Después regresen a Ezequiel 20 y leanlo completico varias veces. Dice así, como vivo yo. Wow. Eso es casi como cuando nosotros les decimos a alguien, no, esto es que me caiga un rayo si no es verdad. Como vivo yo, dice Yahweh, yo juro que de cierto, con mano... ¿Están entendiendo lo que acaba de decir el creador del universo? Y a él nos ha dicho que no es mentiroso, pero nos está diciendo, tan cierto como que yo existo, tan cierto como que mi palabra es la verdad, con mano poderosa y con brazo extendido y con furia
derramada, yo mismo seré rey sobre ustedes. Amén. Amén. ¿Acaban de entender el lenguaje usado por Yahweh en Ezequiel? Amén. ¿Es un lenguaje de alguien débil que no sabe que tiene el poder de hacerlo todo? No, es lenguaje del Todopoderoso que sabe que lo que Él dicta va a suceder. Una vez más, como vivo yo, dice Yahweh, yo juro que de cierto, con mano poderosa y con brazo extendido y con furia derramada, yo mismo seré rey sobre ustedes. Verso 34, yo los traeré. ¿Quién? Yahweh. Yo los traeré. No ustedes vendrán de los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersos con una mano poderosa, con brazo extendido y con furia derramada. Entonces los traeré al desierto donde De los pueblos. de los pueblos, no al desierto del Sinaí, no al desierto de Israel, sino al desierto de los Estados Unidos, de Colombia, de México. Bueno, México casi todo un desierto, ¿verdad, Cintia? Es que un calor en México, me han dicho, yo no sé, yo nunca he estado en México. Así como juzgué a sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así los juzgaré, dice Yahweh. ¿A quién va a juzgar? A Israel. A nosotros. Y los haré pasar por debajo de mi callado y los traeré al vínculo del pacto. Debemos temblar al leer esto. ¿Cuántos verdaderamente, si pasamos pruebas reales, porque a veces pensamos que estamos pasando prueba ahora, pero cómo va a ser la prueba en la tribulación como nunca se había visto en la tierra? Imagínense que hubo un holocausto donde 6 millones murieron. Va a ser peor que eso. Los separaré de los impíos y los revoltosos. Yo los sacaré de ellos, a ellos, de la tierra en la cual están viviendo, pero ellos no entrarán en la tierra de Israel. Más claro que eso puede estar. Y sabrán que yo soy Yahweh, aún Yahweh, en cuanto a ti, oh casa de Israel. Así dice Yahweh, aún Yahweh. Desechen sus prácticas perversas. Y después, si ustedes me escuchan, entonces nunca más profanarán mi nombre Kadosh con sus ofrendas y con sus ídolos. Porque en mi monte Kadosh, la montaña alta de Israel, dice Yahweh, aún Yahweh, ahí la casa completa de Israel me servirán para siempre. Yo los aceptaré y allí respetaré sus primeros frutos, son sus ofrendas, los primeros frutos de sus ofrendas y todas sus cosas santas, Kadoshim. Amén. Amén. Y los aceptaré Amén. con sus dulces aromas cuando los saque de los pueblos y los reúna de los países donde fueron dispersos, y por medio de ustedes yo manifestaré mi santidad, que Kedushá, a la vista de todas las naciones. A través de nosotros, Él va a manifestar su santidad a los Goyim. Ustedes sabrán
Verso 42, que yo soy Yahweh cuando los traiga a la tierra de Israel, a la tierra que yo prometí, levantando mi mano para darles a sus padres. Amén. Allí se acordarán de sus caminos y sus diseños con los cuales, fíjense, los caminos que nos inventamos, los diseños que nos inventamos, con los cuales se profanaron a ustedes mismos y se aborrecerán a ustedes mismos por todas sus perversidades. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh cuando yo haya hecho esto a ustedes y mi nombre no sea profanado por sus sendas perversas y sus diseños corruptos, casa de Israel, dice Yahweh, porque en mi monte Kadosh, la montaña alta de Israel, dice Yahweh, aún Yahweh, allí la casa completa de Israel me servirán para siempre. Y los aceptaré y allí respetaré sus primeros frutos, los primeros frutos de sus ofrendas y todas sus cosas santas. Y los aceptaré con sus dulces aromas cuando los saque de los pueblos y los reúna de los países donde fueron dispersos. Y por medio de ustedes yo manifestaré mi santidad a la vista de todas las naciones. Ahora vamos a regresar al Apocalipsis. ¿Qué significa? Los que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan el testimonio de Yahoshua. No son esos que cuando pasen bajo la vara de nuestro rey en el desierto van a dar testimonio de que guardan los mandamientos. ¿Sí? No van a desechar a Yahoshua, sino van a dar el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Yahoshua? Vivir la verdad. Vamos a imitar a Yahoshua como el apóstol Pablo lo imita. La santidad de Yahweh se ve en ti. Obedeces los mandamientos y das testimonio de Yahoshua, o eres un agente secreto, un FBI, una CIA. No sé cómo se llaman en Colombia o en México. Espero que no. Habitas a la sombra de Dios. El que habita a la sombra del león, pasas tus noches a la sombra del Shaddai. ¿Qué dice a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío? Sí, vivimos a esa sombra, guardamos sus fiestas. Si lo hacemos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? No dejes que nadie te prive de ese premio. ¿Cuál es el premio que tenemos frente a nuestras caras y vidas hoy en día? Esa obediencia. Ese es nuestro premio, esa fiesta, esa cita sagrada que el Padre nos promete a su pueblo, Israel. Amén. Amén. Entonces, vamos a tomar mañana la segunda parte de este estudio para no hacer este estudio sumamente largo y venir a una conclusión. Amén. Amén. Los espero mañana a las 10 de la mañana, tiempo de Bogotá, a las 11 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, y Cintia, a las que de la mañana, el tiempo México, Las 9. las 9 de la mañana,
allá en México. Amén. Que el Padre me los bendiga y que podamos meditar sobre lo que hemos leído en este día. Amén. Amén. Amén.